Buenas noches, saludamos a todos nuestros hermanos, amigos, todos aquellos que en esta hora están interesados en escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Qué bueno que podemos utilizar en esta hora este medio para poder recibir ese bendito mensaje que Dios tiene hoy para nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta hora a través de su bendita y santa palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por permitirnos en esta hora una vez más poder congregarnos, Señor, en espíritu y en verdad. Señor, con la iglesia de Jesucristo, con nuestros hermanos en todo el mundo, Señor. Allí donde hay un corazón íntegro, donde hay un corazón que se humilla, Padre. Hoy, Señor, nos reunimos como iglesia, Padre, para bendecir y glorificar tu santo nombre. Te pedimos que nos hables a través de tu bendita palabra. Que tu palabra, Señor, como semilla santa que es, caiga en buena tierra en nuestros corazones y produzca fruto abundante para la gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos en esta hora a abrir la palabra de Dios en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, Salmo 107. Libro de los Salmos, Salmo 107. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y con la unción y el poder de su Espíritu Santo. Dice así: Dios libra de la aflicción. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Vamos a dejar hasta ahí esta porción de la palabra. Quiero tocar en esta noche el tema de las aflicciones. Amén. Hemos venido tratando este tema a través del libro de Timoteo, segunda de Timoteo, pero ahora vamos a tocarlo a través del Salmo 107. Amén. Las aflicciones que vienen por causa de agradar a Dios, porque también hay aflicciones por causa de nuestra maldad. Amén. De nuestro pecado. O sea, hemos tratado las aflicciones por causa de Jesucristo. Amén. Por causa de hacer la voluntad de Dios. Pero ahora vamos a tratar las aflicciones por consecuencia de nuestro pecado, de nuestra maldad. Amén. Y dice el versículo número 1 del Salmo 107. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Amén. ¿Cuántos creen que Él es bueno? Yo creo en esta hora que Él es bueno, y yo sé que tú crees y sabes que Él es bueno, porque nosotros no solamente lo creemos, sino que lo sabemos, de que el Dios maravilloso en quien tú y yo hemos creído es un Dios que es bueno, maravilloso. Pero mira lo que dice la segunda parte: porque para siempre es su misericordia. O sea que no solamente es un Dios bueno, sino que Él tiene misericordia. Una misericordia, hermano, que nunca ha cambiado, que nunca ha dejado de ser, porque la misericordia de Dios es eterna como Él es eterno. Dice la palabra que la misericordia de nuestro Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén. Que su misericordia es para siempre, para siempre. Qué maravilloso poder saber que nosotros tenemos un Dios que tiene misericordia de nosotros, que se compadece de nuestras debilidades, porque Él se acuerda, como dice la palabra, de que somos polvo de la tierra. Entonces, hoy podemos tener esa seguridad de que nuestro Dios es bueno. Tú has visto ese amor de Dios,
esa bondad de Dios para con tu vida, yo la he visto para con mi vida y la hemos visto en estos tiempos que estamos viviendo, en estos últimos tiempos, la bondad de Dios. Hemos podido comprobar en esta situación que estamos viviendo de que Dios es bueno. Hemos tenido lo necesario, hemos tenido lo suficiente. Dios ha provisto para nuestras vidas, para nuestras familias, para su iglesia y aún para toda esta humanidad. Porque Dios es misericordioso y Él suple conforme a su santa y bendita voluntad. Y dice el versículo 2 del Salmo 107, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. O sea que está diciendo, díganlo aquellos que ya lo han comprobado, díganlo aquellos que saben que han sido redimidos, amén, porque tú y yo hemos sido redimidos, pero tú me dirás, pastor, ¿y qué es ser redimido? ¿De qué se trata? Te voy a decir, busqué en el diccionario, en diccionario normal, no en un diccionario teológico, sino en un diccionario normal como el que tú tienes en tu casa, y dice, redimir, librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Eso es redimir. Cristo nos redimió del pecado y de la muerte. Amén. Mira otra definición de redimir. Conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Amén. ¿Lo estamos entendiendo? Conseguir la libertad de una persona. Cristo consiguió la libertad de cada uno de nosotros. ¿Cómo? Pagando ese precio en la cruz del Calvario. Con su sangre preciosa nos ha comprado, con su sangre preciosa nos ha libertado. Y hoy nosotros somos libres de la esclavitud, del pecado, y somos libres de la muerte, porque Él pagó el precio. Amén. Él pagó un precio, Él nos ha redimido. Eso significa ser redimido, que fuimos adquiridos por Él. Él pagó un precio para que nosotros no fuésemos al infierno, para que nosotros no fuésemos condenados y hoy pudiésemos tener esta libertad de la cual gozamos. Y tú me dirás, pastor, pero ¿cuál libertad si estamos encerrados en la casa? Es que no es, esa no es la libertad del hombre. La libertad y la verdadera libertad es la libertad en el Espíritu. Amén. Tú y yo podemos estar encerrados en nuestras casas, pero somos libres porque Cristo ya nos hizo libres. Hoy nosotros podemos disfrutar de esa libertad. Hoy podemos disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Hoy nos podemos deleitar en Él. Y la palabra dice que cuando tú y yo nos deleitamos en Él, Él nos concede las peticiones de nuestro corazón. Amén. Qué maravilloso el Señor. Por solamente nosotros deleitarnos en Él, Él nos da respuesta a nuestra oración. Él suple nuestras necesidades. Él provee para cada necesidad de sus hijos. Es maravilloso. Y mira que aquí lo está diciendo. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Amén. Él nos redimió de ese poder de Satanás, porque Satanás nos tenía esclavizados, nos tenía atados. Éramos esclavos del diablo y del pecado. Pero Cristo nos redimió de las garras del diablo y nos ha hecho libres. Y nosotros hoy podemos decir, gracias Padre, por esa redención maravillosa que tú trajiste a nuestra vida. Nosotros lo podemos decir, y dice la palabra en el versículo 3, y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. O sea que Dios nos redimió, pero no solamente a una nación, no, a todo el mundo, del oriente, del occidente, del norte y del sur. El Señor redimió toda esta humanidad. Él pagó un precio, pero necesita que cada uno de nosotros le creamos. Necesita que el hombre y la mujer se acerquen a Él. Aquellos que no le han creído, que se acerquen a Él para que esta redención se haga efectiva. O sea, Él murió por ti y por mí, pero si tú no lo aceptas, pero si tú no lo crees, si tú no le quieres recibir en tu corazón, de nada sirve esa redención para ti que no lo quieres recibir. La redención sirve para aquel que la recibe, para aquel que la acepta. Amén. Tú y yo decimos, Cristo murió por mí. Cristo murió por mí y hoy soy libre.
Hoy tengo libertad, hoy puedo vivir una vida diferente. Antes era esclavo del licor, de las drogas, de los vicios, del pecado, de la maldad, de la fornicación, del adulterio, pero hoy Cristo me hizo libre. Entonces tú recibes a Cristo en tu corazón y cuando recibes a Cristo, recibes esa redención, se hace efectiva en tu vida, amén. Se hace efectiva en cada uno de aquellos que le reciben. Pues la palabra dice que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, a esos Él ha redimido, amén. Y Él dice que lo digamos nosotros, todos los que hemos creído. Hoy la iglesia podría proclamar a todo el mundo que somos libres. Tú y yo podemos decirlo con libertad, con seguridad y con confianza, que hoy nosotros vivimos una vida diferente, una vida de seguridad y de confianza, pero llena también de esperanza en nuestro Dios. Amén. Mira esa esperanza que Dios ha permitido en nosotros, que tengamos hoy, porque sabemos que este mundo se ha desbocado. Hay una esperanza para la iglesia de Jesucristo, para aquellos que han nacido de nuevo. El mundo se ha desviado, pero el Señor todavía tiene esa puerta abierta para que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente, pues para eso Él murió en la cruz del Calvario, para redimirnos de la esclavitud del pecado. Y dice que nos ha congregado de las tierras, de todas las tierras, de todo el mundo, nos ha reunido en un solo cuerpo. Amén. Lo que se llama hoy Iglesia de Jesucristo. Pues la iglesia está compuesta de todos los miembros. ¿Y quiénes son los miembros de la iglesia? Tú y yo. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, hoy somos la iglesia de Jesucristo. ¿Y dónde está la iglesia? En todo el mundo. Donde hay un hombre o una mujer que se humilla, un hombre y una mujer que le cree a Dios, que honra a Dios, que le obedece a Dios, allí está la iglesia de Jesucristo. Y Cristo viene a levantar a su iglesia. Así que si tú y yo somos hijos de Dios, si somos la iglesia de Jesucristo, vamos a ser levantados en ese momento maravilloso en que Cristo aparecerá en las nubes para llevarnos al reino de los cielos. Qué maravilloso será ese momento. Es un momento que espera la iglesia, que anhelamos, hermano, porque en este mundo no hay nada que nos atraiga, o sea, no hay nada que realmente valga la pena. Todo está lleno de maldad, todo está lleno de pecado, todo se ha corrompido, la maldad se ha multiplicado en gran manera. Pero nosotros, hermano, tenemos esa seguridad que si Cristo viene hoy, viene por su iglesia, nosotros vamos a ir con Él. Lo he dicho muchas veces y vuelvo y lo digo, no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dice el versículo 4, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel, cuando fue libertado de la esclavitud de Egipto, ¿sí? De mano de Faraón, cuando Dios envió a Moisés para libertar a este pueblo. Y dice que anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Claro, estaban cansados, estaban atribulados, un desierto donde la temperatura debe ser temperaturas de 40 grados hacia arriba, debe ser algo sofocante, debe ser algo desesperante. Imagínate, y si no hay agua, la sed, hermano, debe ser algo tremendo, hermano. Pero dice que el Señor estaba allí con ellos, porque dice que su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Mira, en ese momento en que ellos estaban hambrientos y sedientos, que estaban pasando por una necesidad, ¿sí? Una necesidad de llegar a esa tierra que Dios había prometido a sus padres, a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos tenían una esperanza de que iban a llegar a esa tierra, pero les tocó atravesar por el desierto y tuvieron que andar por este desierto a causa de su maldad y de su desobediencia durante 40 largos años. Y dice que andaban hambrientos y sedientos y su alma desfallecía. ¿Sí? ¿Pero a causa de qué? A causa de su maldad, a causa de su pecado. Muchos de ellos renegaban, muchos de ellos murmuraban, muchos de ellos criticaban a Moisés y lo señalaban y decían, Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Vivíamos mejor en Egipto que ahora que estamos en este desierto aguantando hambre y pasando necesidades. Pero era mentira, hermano.
qué bueno podía pasar un pueblo que era esclavo. Qué tan bueno puede pasar un esclavo donde lo obligan a hacer tareas pesadas, donde lo golpean y lo maltratan para que cumpla con su labor. No puede haber, hermano, hay libertad, no puede haber ahí paz, ni gozo, ni alegría. Pero ellos decían que Moisés los sacó a sufrir al desierto, pero no había sido Moisés. Dios tenía un propósito para ese pueblo y tenía que pasar por el desierto. Así como tú y yo muchas veces tenemos que pasar por el desierto en esta vida. ¿Qué es el desierto? Las aflicciones, los momentos difíciles, los momentos de angustia, los momentos de desesperación, donde a veces no sabemos qué hacer en un caso determinado, en una situación, en una adversidad. A veces llega el dolor, la enfermedad, y nos angustiamos y nos abatimos. Y muchas veces en vez de alabar a Dios, renegamos contra Dios, murmuramos de Dios. Nos enojamos con Él porque no nos sana cuando nosotros queremos, porque nosotros le pedimos, Señor, sáname, y todavía Él no lo hace. Pero Dios, déjame decirte que Dios hace su voluntad, es cuando Él quiere. En el tiempo de Él hace su obra. Este pueblo tuvo que pasar 40 años en el desierto. El Señor pudo haber permitido que pasaran en menos tiempo, en un mes, en 2 meses, en 3 meses, en 1 año, en 2 años, pero fueron 40 años a causa de su rebeldía, a causa de su maldad y de su pecado. Muchas veces nosotros pasamos consecuencias porque toda nuestra vida fue una vida de pecado, fue una vida de maldad. Cuando llegamos a Cristo, Él nos hizo libres, amén, nos aceptó como sus hijos, pero todavía hay consecuencias, hermano, que todavía tenemos que pagar. Sí, hay cosas que hicimos que un día ofendieron a Dios y Él nos perdonó cuando llegamos a Él, sí nos perdonó, claro que estamos perdonados, pero tenemos que pagar las consecuencias, amén. La palabra dice que hay que pagar, hermano, el precio, hermano. ¿Y cuál es el precio, hermano? A veces es el sufrimiento, a veces es el dolor o la angustia, pero qué bueno que hoy que estamos en Cristo podemos tener paz en medio de la aflicción. Podemos tener paz aunque venga el dolor, aunque venga, hermano, el trato de Dios a nuestra vida. Podemos sentir paz y podemos estar seguros. Mira que el pueblo andaba desfallecido. Sí, estaban, hermano, cansados y fatigados. Entonces clamaron, hermano, mira la clave. Clamaron a Jehová, a Dios, y los libró de sus aflicciones. Amén. O sea que mira que la palabra está diciendo que cuando nosotros que somos redimidos por el Señor, que fuimos comprados a precio de sangre, pasamos por momentos de adversidad, por momentos, hermano, de desfallecimiento, porque a veces, hermano, pasamos por momentos de debilidad. Nosotros todavía, hermano, aunque somos cristianos, somos hijos de Dios, tenemos este cuerpo de carne, tenemos debilidades en nosotros, amén. El Señor dice que Él se acuerda de nuestras debilidades porque Él sabe que somos polvo, amén. Pero entonces cuando estamos pasando en momentos de debilidad, nosotros no nos vamos al mundo, nosotros no nos vamos al pecado, nosotros no volvemos atrás. Mira lo que es la clave cuando uno está en momentos difíciles, dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Mira qué bueno que nosotros hoy podemos confiar en Dios. Aunque estemos pasando, hermano, este momento de pandemia, donde estamos escuchando noticias cada vez más graves, donde en países han muerto más de 60, 70 mil personas en algunos países, y toda esta situación, hermano, nosotros podemos tener esa tranquilidad y esa confianza de que si clamamos a Dios, Él nos oye. Amén. La palabra dice, claman los justos y Jehová oye. Claman los justos, aquellos que hemos sido justificados, que hemos sido redimidos, y el Señor nos oye, nuestro Dios nos oye y nos libra de todas nuestras angustias. Aquí lo está diciendo en el Salmo 7 y se está refiriendo en ese caso en especial al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Ellos cuando estaban en el desierto clamaron al Señor en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. Dice el versículo 7, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Amén. A pesar de que ellos eran rebeldes, a pesar de que ellos eran difíciles, un pueblo hostil, como decía el Señor, duros de servir, el Señor cuando clamaban a Él les escuchaba. Amén. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en momentos de debilidad, hemos caído, hemos fallado, hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios y sin embargo venimos ante Él y nos humillamos sinceramente y le pedimos perdón y Él nos perdona?
y nos perdona tanto que vuelve la paz a nuestras vidas, que volvemos a sentir ese gozo y esa alegría, hermano, de seguir adelante y avanzamos, hermano, y queremos seguir, hermano, queremos terminar la carrera. ¿Por qué? Porque vuelve a perdonarnos. Él vuelve a perdonarnos. Y digo vuelve porque ¿cuántas veces hemos pecado? ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? Hermano, si nos pusiéramos a preguntar, hermano, o a contarlas, no sabríamos cuántas. Son miles de veces que nosotros le hemos fallado a Dios. Pero la palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos si nosotros nos acercamos a Él. Si nosotros venimos a Él, hermano, humillados. Dice la palabra que al corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Así que nosotros, hermano, como este pueblo hizo allí en el desierto, también podemos hacer hoy. Hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar esa misericordia que solamente tiene nuestro Dios. Amén. Que solamente tiene nuestro Dios. Porque tú te puedes acercar a un amigo, a un vecino, a un familiar, ¿sí? Y quizás no va a tener misericordia, hermano. Quizás no la tenga. Porque la misericordia es de Dios, hermano. La misericordia es de Él. El único que puede compadecerse de ti y de mí es el Señor. Él siempre tendrá misericordia para cada uno de sus hijos, para cada uno de aquellos que le creemos. Por eso podemos acercarnos confiadamente a Él todos los días y reconocer nuestras faltas y reconocer nuestra maldad. Amén. Como lo hizo David. Cuando el rey David pecó, se acercó al Señor y le dijo: Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador. Ten piedad de mí conforme a tu misericordia, Padre, porque esta carne que yo tengo es mala. Esta carne que yo tengo me lleva de continuo, Señor, a querer apartarme de ti, a hacer lo que a ti no te agrada. Pero yo reconozco, Señor, que soy un pecador. Ayúdame, Señor. Y déjame decirte que Dios nos ayuda en esos momentos de debilidad. Él viene en tu auxilio, en mi auxilio. Él viene a socorrernos, hermano, porque sabe que nosotros, hermano, dependemos de Él. Amén. Cuando tú y yo reconocemos delante del Señor que somos débiles, Él nos da una respuesta que está en su palabra. Él dice: mi poder se perfecciona en la debilidad. En tu debilidad y en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Porque nosotros somos débiles, pero a través de nuestra vida sale poder. Cuando tú y yo hablamos la palabra de Dios, sale poder de nosotros, no nuestro poder, sino el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Por eso Él envió el Consolador a tu vida y a mi vida. Y Él le dijo a sus discípulos: recibiréis poder. Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Qué maravilloso es el Señor. Que a pesar de que le fallamos en el momento en que nos humillamos a Él, Él nos permite poder seguir sirviéndole a Él. Sirviéndole, y permite que salga poder de nuestro corazón, de nuestra vida, hermano, para enseñar su palabra, para llevar su mensaje a toda criatura. Amén. Entonces, hoy es el día en que tú y yo podemos acercarnos confiadamente al Señor. Si tenemos debilidades, si hemos pasado momentos, hermano, de angustia, de aflicción, de desesperación. A veces, hermano, el encierro lleva a las personas a desesperarse. ¿Cuántas personas hoy están desesperadas, hermano, con depresión, que quieren, hermano, muchos quieren hasta suicidarse por el encierro, hermano, porque no tienen la paz de Dios, no tienen la paz de Dios. Pero nosotros, hermano, que hemos creído, hemos recibido la paz, porque el Señor Jesucristo lo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. Amén. La paz que nuestro Dios nos da, el mundo no la da. Hermano, el mundo no da paz. Tú puedes ir a tomarte unos tragos y al rato te sientes deprimido, abatido. Puedes ir a drogarte, a consumir algo para pasar el estrés, para pasar la depresión, y al rato estás más deprimido. Pero si tú te acercas a Él, a Dios, nuestro Señor, confiadamente, tú vas a recibir esa paz. Tú vas a tener paz en tu vida, en tu alma, en tu ser. Vas a vivir una vida diferente, la vida que Dios ha permitido para cada uno de nosotros a través de esa redención en la cruz del Calvario. Amén. Mira lo que dice el versículo 8. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Mira lo que hace el Señor. Dice que Él sacia de bien al alma menesterosa. Amén. Y llena de bien al alma hambrienta. ¿Hambrienta de qué? No hambrienta de comida, no. Él no está hablando hambriento de pan,
de pan de comida, no, estar hambriento, estar hambriento de las cosas de Dios, de la vida espiritual, amén, estar hambriento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, amén. Ese es el hambre que hoy nosotros deberíamos tener, y Dios sacia esa hambre, amén. Déjame decirte que un vecino puede saciar tu hambre de un pan, de un almuerzo, de una comida, ¿no es cierto?, de una provisión de alimento, pero la provisión espiritual, el alimento espiritual, ese solamente lo puede saciar nuestro Dios. Él puede saciar esa necesidad todos los días en nuestra vida de Él, porque nuestra alma necesita de Él. Hoy nuestra vida necesita de Él. Tú y yo necesitamos de Él. Yo no sé si tú lo piensas así, pero si tú no crees necesitar de Dios, difícilmente le vas a buscar. Y difícilmente vas a poder tener una relación con Él. Porque Él quiere una relación con hijos. Hijos, aquellos que le creen, aquellos que le honran, aquellos que le obedecen, aquellos que le aman. Amén. Así como nosotros amamos a nuestros hijos, como amamos a nuestros padres, nosotros debemos amar a Dios más aún. Porque la palabra dice que el primer mandamiento es amar al Señor, nuestro Dios, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y sobre todas las cosas. Si tú no amas a Dios por encima de todas las cosas, hay un problema ahí, hay un gran problema, porque nuestro Dios es celoso. Dios es celoso. Y si tú quieres cumplir los mandamientos de Dios, ese mandamiento, hermano, es el gran mandamiento de Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y sobre todas las cosas, por encima del que sea. Puede ser tu papá, tu mamá, tu esposa, tu esposo, tus hijos, puede ser tu vida misma. Tú tienes que amar a Dios por encima de tu vida. O sea que tu vida no es más valiosa que tu amor por Dios. Primero es el amor a Dios que aún nuestra propia vida. Porque quizás muchas veces, hermano, ¿cuántos hombres y mujeres han muerto por causa del amor a Dios? Porque aman a Dios, porque lo han amado. Y la persecución del enemigo es contra aquellos que aman a Dios. Por eso tú y yo somos perseguidos. Porque el enemigo se levanta contra ti y contra mí y nos trae a veces, muchas veces, aflicciones, porque nosotros amamos a Dios. Pero la palabra dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo lo que pasa en tu vida y en mi vida, si tú amas a Dios, es para bien. El enemigo no podrá dañar tu vida si tú permaneces en las manos de Dios. El enemigo no tiene potestad para destruir lo que es de Dios. Y si tú y yo somos de Dios, el enemigo no puede tocarnos. Mano, esta pandemia no puede tocar tu vida y mi vida, porque nosotros habitamos en la presencia de Dios, porque nosotros estamos en las manos de Dios. Nosotros podemos estar confiados. Amén. No es que nos creamos mejor que nadie, no, no. Nosotros vamos a morir, quizás, si Dios lo permite, algún día tendremos que partir. Pero déjame decirte que Dios ha prometido, hermano, que Él estará con nosotros todos los días, y que Él nos va a guardar del lazo del cazador, de la peste destructora. Él nos va a cuidar, hermano. Entonces nosotros podemos estar seguros que es en la presencia de Dios. Este pueblo, hermano, por duro que era, muchas veces, hermano, se humillaba y Dios los escuchaba. Dios los escuchaba y uno a veces piensa, qué pueblo tan duro el pueblo de Israel. ¿Cómo era que renegaban tanto? ¿Cómo era que se quejaban tanto de Dios, sabiendo que Dios les daba agua en el desierto, que les dio maná del cielo? ¿Cómo se quejaban tanto si Dios les permitía estar en un desierto y la ropa crecía con ellos? Ellos no tenían que cambiarse de ropa porque la ropa no se envejecía, los zapatos crecían con ellos, el calzado. ¿Ah? Dios estaba con ellos y sin embargo renegaban y murmuraban y se quejaban. Pero eso somos nosotros. Nosotros somos ese pueblo que todavía nosotros muchas veces teniendo la misericordia de Dios y viendo la gracia de Dios, nos quejamos. Porque nos falta algo, porque no tenemos algo, porque tenemos un problema, porque tenemos una deuda, porque tenemos depresión. Entonces nos quejamos contra Dios. Déjame decirte que nosotros no debemos quejarnos contra Dios, sino que debemos alabarlo. Mira que la palabra dice aquí muy claramente que nosotros debemos alabarlo. Versículo 8. Alaben la misericordia de Dios y sus maravillas, hermano. Nosotros debemos alabar a Dios porque es maravilloso, hermano, recibir ese consuelo de Dios. ¿Ah? Recibir esa consolación de Dios todos los días, hermano. Somos consolados por Él. Él dice que Él nos consuela para que nosotros podamos consolar a aquellos que necesitan ser consolados. Tremendo. Mira, la palabra se repite tantas veces en el mismo versículo.
que Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar a los que necesitan consolación. Amén. Tú y yo todos los días somos consolados por el Señor. En medio de toda aflicción, en medio de toda situación que venga en nuestras vidas, nosotros recibimos la consolación del Señor. Amén. Por eso Él nos dejó el Espíritu Santo. ¿Y sabes cómo se llama el Espíritu Santo? Se llama el Consolador. El Consolador. O sea, el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todos nuestros momentos de tristeza y de angustia. Ahí está el Consolador para que nosotros seamos consolados. ¿Y qué debemos hacer nosotros cuando somos consolados? Lo que dice la palabra, para que nosotros consolemos a otros. Amén. Cuando tú y yo hemos visto la misericordia de Dios, hemos visto el amor de Dios, hemos visto la consolación de Dios, hermano, ¿cómo vamos a ser duros con otros que están pasando por momentos difíciles? Tú y yo, cuando hemos visto la gloria de Dios, el poder de Dios, tan grande, hermano, deberíamos ser más humildes, hermano, más compasivos y mirar la necesidad del otro como si fuera nuestra. Señor, yo he pasado por tantos momentos y tú me has consolado. Señor, yo he pasado por tantos momentos de crisis y de angustia y yo he visto tu misericordia, pero yo no soy misericordioso. A mí no me importa el problema de mi vecino, de mi amigo, de mi familiar, de nadie. Yo soy yo. A mí me importa, a mí solamente me importa mi situación. Déjame decirte que Dios no es así. Dios quiere que nosotros aprendamos, hermano, que como Él ha sido bueno con nosotros y nos ha ayudado y nos ha socorrido en esos momentos de aflicción, nosotros también podamos ayudar a otros que están pasando por aflicción. ¿Cuántos hoy en medio de esta pandemia están pasando por aflicción? ¿Cuántas personas, hermano? Y a veces nosotros somos indiferentes. No me importa si mi vecino tiene comida o no tiene comida, si tiene un familiar enfermo, si está llorando, si está triste, si se le murió el esposo, la esposa, un hijo. No, no, a mí eso no me interesa, hermano. Somos a veces duros, hermano. Y digo somos porque nosotros siendo cristianos, también muchas veces dejamos que el enemigo nos logre socavar y nos logra a veces endurecer, hermano. Nos endurecemos ante la situación de nuestro prójimo, aún de nuestros hermanos en Cristo. Amén. Pues no somos perfectos, hermano, la verdad. Tal vez las personas del mundo piensan que los cristianos somos perfectos y la verdad no somos perfectos. Todavía tenemos muchas debilidades, todavía tenemos muchas faltas, pero tenemos un Dios que si nos acercamos a Él, Él nos perdona. Él nos perdona. Por eso la invitación hoy es a que tú y yo, que hemos sido redimidos, ¿redimidos de qué? De la condenación. Amén. Nos esperaba, hermano, la condenación. Lo que dijimos al principio, de redimir. Vuelvo y te lo leo. ¿Qué es redimir? Conseguir la libertad de una persona. Amén. ¿Mediante qué? El pago de un precio. Conseguir la libertad de alguien mediante el pago de un precio. Como cuando alguien está en la cárcel y alguien va y paga, hermano, un dinero que hay que pagar por él para que él pueda salir libre. Una fianza es lo que llaman, creo. Sí, una fianza. Y él dice, yo pago la fianza para que mi amigo o mi familiar salga libre. ¿Cuánto es? 2 millones, 5 millones o 10 millones. Los paga y sale libre el familiar. O sea que él lo redimió, pagó para que él pudiera ser libre. Pero déjame decirte que Cristo pagó el precio más alto. El precio que nunca nadie podría pagar. Lo pagó Jesucristo para que nosotros hoy pudiéramos tener esa redención, esa libertad. Y en esa libertad, hermano, poder acercarnos a Él confiadamente cada vez que tenemos situaciones difíciles, cada vez que tenemos aflicciones. Porque las aflicciones vienen a veces, hermano, de parte de extraños, pero también las aflicciones a veces vienen a causa de nuestros más cercanos. A veces la aflicción que tú y yo vivimos viene a causa de nuestros seres más queridos. Y esas son las aflicciones que más duelen. Pues déjame decirte que si alguien del mundo te ofende, a ti a veces ni te interesa tanto. Pero cuando es alguien que es de tu sangre, que es de tu familia, que es muy cercano a ti te duele más. A uno le duele más cuando alguien con el que uno vive, con el que convive, con el que comparte todos los días, te hiere, te lastima. Amén. Pero aún en esas aflicciones, hermano, nosotros podemos, hermano, acercarnos a Dios, humillarnos ante Él y decirle, Padre, necesito de tu ayuda. Sana mi corazón, Señor. Sáname, Señor, para que yo pueda amar, para que yo pueda perdonar a los que me hieren, a los que me persiguen, a los que me humillan, Padre, a los que me desprecian. Eso es lo que Dios quiere hoy en nuestra vida. Mira que este pueblo de Israel era un pueblo que solamente buscaba a Dios para quejarse. Solamente buscaban a Dios para quejarse,
para pedirle y buscarlo, para pedirle no es lo único que nosotros podemos hacer, hermano. Nosotros podemos acercar a Dios para adorarle, para exaltarle, para darle gracias, hermano. ¿Cuántas veces tú y yo le damos gracias a Dios al día? ¿Cuántas veces tú y yo nos acercamos a Dios para decirle, Padre, gracias? Gracias por este día que me ha regalado. Gracias por esta familia, gracias por mis hijos, gracias por mi esposa, gracias Señor por el pan de cada día. ¿Cuántas veces nos acercamos verdaderamente para darle gracias? Muchas veces no lo hacemos. Simplemente nos acercamos, hermano, para quejarnos porque estamos pasando por aflicciones. Pero hoy nosotros podemos aprender lo que el Señor nos está diciendo. Dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Amén. Si tú estás pasando por una necesidad en este momento, por una situación difícil, si tal vez el encierro te está deprimiendo, te está angustiando ahí en tu casa, yo te invito para que tú te humilles en la presencia de Dios, para que tú te postres de rodillas en tu habitación, allí a solas con Dios, y si te toca llorar, llórale al Señor. Tú no le llores a los hombres, porque los hombres no tenemos compasión, los hombres no somos misericordiosos. Dios tiene misericordia, Dios te va a escuchar, Dios va a escuchar tu oración, Dios va a ver tus lágrimas y va a venir a bendecirte, y te va a levantar, y te va a ayudar, porque Dios es bueno, hermano. Y como dice el versículo que acabamos de leer, el versículo 1, porque para siempre es su misericordia. Qué bueno que hoy nosotros podamos entender esta palabra, hermano, y podamos siempre acudir a Dios, aunque le fallemos. Aunque le fallamos, hermano, podemos acercarnos nuevamente a Él, porque para siempre es su misericordia. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que nos ha dado en esta hora, esta palabra que nos fortalece, nos afirma, hermano, y que nos consuela. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias por tu bendita y santa palabra. Padre, ¿a quién más podríamos ir? ¿A dónde más podríamos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Tu palabra, Señor, nos renueva. Tu palabra nos da vida, Señor. Tu palabra nos llena de paz, de gozo, Señor, de seguridad, de tranquilidad. Porque tu palabra dice que el que te oyere vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Padre, yo bendigo mis hermanos, mis hermanas que en esta hora se han conectado a través de las redes, Señor, a través de la internet. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Yo bendigo sus vidas, sus familias, sus casas, Señor, sus hijos, sus labores, sus ministerios, Padre. Pero también bendigo a aquellos amigos y amigas que, oh Padre Santo, Señor, nos escuchan en esta hora. Padre, yo te pido que tengas misericordia de aquellos que no han creído. Que en esta hora ellos puedan ser tocados por tu palabra, Señor. Que en esta hora ellos puedan entender que sin ti, Señor, nada pueden hacer. Porque solamente, Señor, en tu misericordia, tú nos provees, tú nos sostienes, tú nos defiendes, Padre. Padre, yo bendigo la iglesia de Jesucristo en todo el mundo. Yo bendigo cada miembro del cuerpo de Cristo en esta hora, Padre Santo, Señor. Y te pido, Señor, que los afirmes cada día, los fortalezcas y los establezcas, y que los llenes de tu paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano y hermana, amigo y amiga, que Dios te bendiga en esta noche, en esta hora, y si Dios lo permite, estaremos nuevamente el viernes a las 7 de la noche trayendo el mensaje de la palabra de Dios. Bendiciones.